Bienvenidos a Real Historia, el podcast que te transporta a través del tiempo para rememorar los acontecimientos más importantes de la historia universal. Desde Asunción del Paraguay, a través de Informate PI, Emilio Urdapilleta presenta Real Historia. Martes 29 de octubre del 2024. Un día como el de hoy, pero en el año 1877, se produjo uno de los eventos más funestos, más oscuros, más tristes en la historia de la República del Paraguay durante la posguerra de la Triple Alianza. Ya no estamos en tiempos de héroes, ya no estamos en tiempos de gloria y de tragedia. Estamos en tiempos de los villanos, de las puñaladas traperas, del pito catalán, de la jugarreta a mansalva, de los despeñaperros, de las escabechinas de poca monta, de las lidias sin buena causa, en fin. Pasamos de una era dorada a un Kali Yuga, digámoslo de alguna manera. Y sí, es la ocupación aliada y es el tiempo en el que gobernó a sus anchas en la República del Paraguay ese remanente que estaba muy vinculado con la Legión Paraguaya y que en los años de la ocupación aliada del Paraguay, que empezó el 1 de enero de 1869 y culminó el 14 de mayo de 1879, bueno, en esa década infame se producían acontecimientos tristes, lamentables, patéticos, y entre ellos la matanza de la cárcel pública del 29 de octubre de 1877, que fue el punto, digamos, intermedio de una serie de magnicidios que van a cometerse a lo largo de ese lapso de tiempo, porque tiene un preludio, tiene un nudo y finalmente un desenlace este proceso. Pero hablaremos de ello ahora en este programa de la Real Historia. Juan Bautista Gil, nacido en el año 1840, educado como médico en Buenos Aires, pero que regresó al Paraguay en las semanas previas a la Guerra de la Triple Alianza para alistarse al ejército y combatir en el Batallón 40, según cuentan sus biógrafos más aceptados. Fue uno de los presidentes de la República del Paraguay en el periodo de la posguerra de la Triple Alianza, y su mandato estaba sumamente cuestionado porque fue con él que volvieron personajes que formaron parte del antiguo ejército del Mariscal López a las altas esferas gubernamentales. Especialmente se veía creciente durante el mandato de Juan Bautista Gil a la influencia del general Bernardino Caballero y también de su compañero el general Patricio Escobar. Por supuesto que los propagandistas de la Triple Alianza y la Legión Paraguaya iniciaron una campaña de desprestigio severa en contra del gobierno de Juan Bautista Gil, y no viene al caso ahora mismo entrar en detalles en torno a ese asunto. Pero lo cierto y lo concreto es que el presidente Gil, por ejemplo, tuvo la mejor de las intenciones con doña Elisa Alicia Lynch de López, a la que invitó al Paraguay para tratar de ayudarla con sus temas pecuniarios y de propiedades que se tenían que resolver ante la justicia.
inocente Gil o quizás un mal cálculo. Lo cierto es que el presidente no esperaba que iba a encontrar tanta oposición por parte del grupo de legionarios que vivían en el país y que inclusive amenazaron de muerte a la valerosa irlandesa Elisa Alicia Lynch. Y esta creo que estuvo apenas 3 días en Asunción y luego tuvo que regresar de la misma manera en que llegó en el barco Cisne de la Marina Británica, o por lo menos de bandera británica. Y de esa manera, pues quedó sin resolverse el asunto de las propiedades de la familia López y de la familia Lynch, que terminaron siendo expropiadas, confiscadas y directamente rapiñadas por los ocupadores, especialmente los legionarios. Todo se ha dicho, porque ellos fueron los principales beneficiarios al quedarse con todas las propiedades que pertenecían a la familia López, a la familia Lynch, o sea, a los López Lynch, a todo aquel López Guayo, como ellos los definían, a los que quisieran expropiar. Por ejemplo, al general Francisco Isidoro Resquín le quitaron grandes cantidades de tierras, el hombre murió casi desahuciado en San Pedro del Licuamanduyú, y tantos otros casos que algún día realmente tenemos que ponernos a estudiar y a investigar seriamente. La cantidad, el despojo inhumano y totalmente arbitrario de enormes cantidades de tierras que pertenecían a paraguayos y que se quedaron en manos de los ocupantes legionarios. Pero bueno, ese es otro tema. Lo cierto es que Juan Bautista Gil, estando en una caminata rumbo al Palacio de los López, es emboscado por un grupo de asesinos que lo acribillaron a quemarropa y a tiros de escopeta. El presidente Gil, veterano de la guerra de la Triple Alianza en el bando paraguayo, murió al instante y sus asesinos fueron Julián Nicanor Godoy, José Dolores Molas, Matías Goiburú, Juan Regúnega, José Dolores Franco, el curioso italiano, personaje muy interesante, Antonio Scotto y Mariano Galeano. Todos ellos bajo la dirección del autor intelectual de este magnicidio, del asesinato de nuestro presidente de la República, Juan Bautista Gil, el autor intelectual Juan Silvano Godoy, el gran escritor, archivero, acusado de falsificador de documentos, magnicida confeso, revolucionario, hombre de vida sumamente tumultuosa, romántica, dirían algunos. Pues bien, cada quien con sus Sturm und Drang, ¿verdad? Cada quien con sus tormentas y sus pasiones. Lo cierto es que no solamente fue este el único crimen de los hermanos Godoy, se le atribuye a los hermanos Godoy el robo del Banco de la Nación Argentina en su sucursal de Corrientes. Fue precisamente Julián Nicanor Godoy quien lo perpetró y se sospecha que su hermano Juan Silvano fue el autor intelectual, así como en este asesinato del presidente Gil. Y los autores del asesinato del presidente Gil intentan un amotinamiento y un levantamiento con apoyo de Cirilo Antonio Rivarola, un viejo desertor del ejército paraguayo que se terminaría uniendo a las tropas de la Legión y que posteriormente bregaría por las causas de la Legión Paraguaya, por el liberalismo revolucionario en el país, etcétera, etcétera. Lo cierto es que este levantamiento, por causa del asesinato del presidente Juan Bautista Gil y también su hermano, el general Emilio Gil, porque ambos fueron asesinados en esa jornada, este levantamiento que tendría o que buscaba la revolución para derrocar al gabinete del presidente Gil, terminó
en fracaso, puesto que el general Patricio Escobar, con unos 800 hombres, derrotó a las tropas revolucionarias dirigidas por el sargento mayor, en ese momento, sargento mayor Cirilo Antonio Rivarola, y el sargento mayor también José Dolores Molas. De hecho, que Molas va a tener un triste final, también desahuciado, malherido, con las heridas putrefactas y llenas de pus. Murió en una, según se dice al menos, porque hay varias fuentes, pero según se dice al menos murió en un estado deleznable. Un héroe, realmente un héroe de la guerra de la Triple Alianza, como lo fue José Dolores Molas. Pero después de esta revolución, tras el asesinato del presidente Gil, evento del cual fue uno de los protagonistas, tuvo una muerte bastante deleznable, según se dice, en la prisión. El padre Fidel Maíz incluso cuenta que le dio la extrema unción al hombre y estaba en una situación penosísima. Pues bien, las tropas revolucionarias fueron derrotadas completamente por el general Patricio Escobar. Los Godoy se refugiaron en el epicentro de sus tropelías y de sus fechorías, que es la ciudad de Corrientes, desde donde hacían todo tipo de desmanes, todo tipo de prevaricatos, todo tipo de, bueno, de actos delictivos, los Godoy en Corrientes. Y el nuevo gobierno que iba a ser asumido, o que que asumió el presidente Higinio Uriarte junto a los antiguos ministros del presidente, malogrado presidente Gil, entre ellos Bernardino Caballero, Patricio Escobar y otros tantos, están planeando su venganza. Y la venganza fue servida en plato frío, como dice la frase, servida en plato frío. Un 29 de octubre de 1877, el expresidente de la República, por 12 horas fue presidente de la República, Facundo Machaín, estaba en la cárcel pública compartiendo el destino de uno de sus defendidos, que fue capturado precisamente tras la fallida revolución que pretendieron realizar los hermanos Godoy junto al comandante Molas. Este hombre era el italiano Antonio Scotto, personaje curiosísimo, del que algún día vamos a hablar también porque tiene algunos misterios este señor Antonio Scotto. Lo cierto es que Facundo Machaín, que aparentemente nada tenía que ver con lo que sucedió en el magnicidio del presidente Gil, se ofreció como defensor de reos públicos a interiorizarse del caso del italiano Antonio Scotto. En esa época, un abogado defensor generalmente compartía los destinos de sus presos, y el caso de Machaín era aún más así, porque este hombre era de muy buen corazón, según todos los que lo conocieron, y de todos los colores, de todos los ámbitos. Había estudiado o estudió Facundo Machaín en la Universidad de Chile, tuvo por maestro a Andrés Bello, el venezolano nacionalizado chileno. Era un joven de gran formación intelectual. No se le conocen escritos porque él era un hombre más de discursos, según se dicen. Sin embargo, no me extrañaría que existan por allí obras suyas. En fin, lo cierto es que el joven abogado Machaín se hallaba junto a su defendido Antonio Scotto esa noche del 29 de octubre de 1877. Las malas lenguas dicen que él estaba también preso. Estas son versiones que van y que vienen. Puede ser, puede no ser. No lo descartemos que él también estuviera preso por el mero hecho de querer defenderlo a Antonio Scotto. Pero
Aparentemente no es así. Él simplemente se hallaba allí trabajando eh, junto a este reo, Antonio Scotto, cuando sonó la fatídica hora de los asesinatos. La venganza, como hemos dicho, se sirvió en plato frío. Esa noche la policía paraguaya, según dicen, por acción o por omisión del general Genes, el famoso combatiente de la guerra de la Triple Alianza, Ignacio Genes, permitió que un grupo de matones entre a la cárcel pública, en donde se encontraban varios de estos prisioneros que fueron capturados precisamente unas semanas o meses atrás, tras el fracaso del plan de los Godoy de derrocar al gabinete del malogrado presidente Gil. Estos capangas, estos asesinos, se metieron dentro de la cárcel pública en donde se encontraban indefensos varios hombres que fueron asesinados a mansalva y sin ningún tipo de miramientos. Se dice que a Antonio Scotto, el italiano que era defendido por Machain, lo sacaron a rastras del cabello, lo tiraron al costado de la cárcel pública y lo rociaron con disparos. Mientras que Facundo Machain, el presidente de la República o expresidente de la República, estaba en su cama y los asesinos, o sea, al menos según una fuente muy pro Machain y muy pro liberalismo paraguayo, que es Arturo Bordón, supuestamente los asesinos dijeron: veamos si este sabio es capaz de resucitar entre los muertos. Lo hicieron en guaraní. Se metieron a su celda y hay también aquí varias versiones. Una dice que el joven expresidente Machain dijo a sus asesinos: por favor, no me maten, que todavía quiero servir a mi patria. A lo que hicieron caso omiso, sin duda. Y la otra versión dicen que Machain los recibió en silencio, estoicamente, sin emitir palabra alguna, los miró a los ojos y se entregó a su destino sin, como dije, sin emitir quejido ni palabra alguna. Personalmente creo más en la segunda versión, porque la primera suena un poco melodramática y un poco cursi, que quieren que les diga, pero tampoco falso, me atrevo a decir que es falso. En esa noche de las matanzas de la cárcel pública no sabemos exactamente cuántas personas murieron en ese ajuste de cuentas de los partidarios del presidente Juan Bautista Gil. Sí sabemos que murió también un expresidente de la República, el brillante abogado Facundo Machain, y la serie de asesinatos no terminaría en esta matanza de la cárcel pública, porque hasta el 31 de diciembre de 1878 las persecuciones y las constantes matanzas entre los diversos bandos durante la ocupación aliada del Paraguay continuaría. El 31 de diciembre de 1878, por ejemplo, Cirilo Antonio Rivarola fue asesinado luego de una breve visita que hizo al entonces presidente de la República, Cándido Bareiro. Fue un proceso sumamente traumático, sumamente oscuro, vil, despiadado y cruel el que se vivió en esos años de anarquía, de matanzas, de venganzas, de desquites y bueno, de una decadencia total en la República del Paraguay. La matanza de la cárcel pública
es verdaderamente un evento lamentable, propio de sus protagonistas, propio de sus protagonistas. Síganos en las redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, Twitter X, etcétera, etcétera. Compartan nuestros podcasts, este trabajo que hacemos humildemente a través de Informate PI. Y si Dios así lo permite, nos reencontramos el próximo martes para una nueva edición de la Real Historia. Hasta entonces.